pero vamos a empezar un poquito platicándoles lo de la segunda entrega de la actividad 2, ¿no? Y también estoy viendo que prácticamente tendríamos muy poquito tiempo para planear nuestra última actividad, que es el podcast. Entonces, lo que voy a hacer es, hoy les subo la rúbrica de la última actividad, que sería la actividad 3, para que la realicen, ¿vale? Entonces, hoy les subo la rúbrica y el martes platicamos si hay dudas sobre la actividad 3, ¿va? Para que así el día, porque van a tener que subir esta actividad el último día de clases, entonces yo creo que es mejor que la preparen de una vez para ya tenerla el último día de clases. El que sería el 31, ¿vale? Entonces, bueno, déjenme, les voy a volver a compartir pantalla para explicarles justamente lo de la actividad número 2, ¿vale? Em, Pantalla completa. Les comparto la pantalla. Listo, chicos. Espero que ya se vea la pantalla. Ustedes van a estar viendo lo que es el Classroom de geografía. ¿Sí están viendo el Classroom de geografía? Sí. Ok, bueno. El día de hoy les voy a subir ya no recibí ninguna respuesta más del cuestionario preliminar, entonces les voy a subir su calificación en la sección del cuestionario. Les voy a hacer un examen, un quiz también, del cuestionario. Hoy ya les subo a todo el mundo la calificación, ¿vale? Entonces, les voy a hacer un quiz final, entonces ese lo van a hacer el 31 y me van a entregar el 31 mismo su podcast. Yo tengo que entregar evaluaciones el 1 de agosto, entonces, bueno, o si ustedes lo quieren, no, mejor el quiz se va a hacer el 31, pero va a ser de los contenidos del curso, ¿vale? Entonces, ahí aquí va a aparecer su calificación. Ustedes en automático, cuando yo acabe de calificar, pues van a poder tener acceso a su calificación en los calificadores, ¿vale? Entonces, bueno, ya tienen la segunda actividad, que es el mapa mental aquí. Entonces, ya fue asignada a 10 personas y aquí está la rúbrica. Ustedes pueden consultar la rúbrica, que ahorita es lo que vamos a revisar y lo quería revisar antes de empezar la sesión para que si tienen dudas o preguntas, pues de una vez las aclaremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Esto vale 100 puntos, va de 0 a 100 puntos. La actividad consiste en realizar un mapa mental. Ya ayer vimos y dimos el ejemplo. Dice, cada estudiante debe de revisar la guía de estudio y le estoy puntualizando módulo 1 y módulo 2 y elaborar un mapa mental que recupere los principales contenidos y responda a las siguientes preguntas. ¿Por qué es relevante la geografía política y económica para los profesionistas en relaciones internacionales? ¿Qué es lo que recuperan los internacionalistas de la geografía y lo pueden aplicar en su campo profesional? Eh, ya vimos el ejemplo el día de ayer. Entonces, lo más importante, por ejemplo, para mí, son lo de la parte de los principios de localización, ¿no? Los 5 principios de evolución, y eso porque eso nos permite a nosotros analizar cualquier tipo de problemática, ¿no? Entonces, que ustedes sepan identificar qué es geografía política, qué es geografía económica, qué es geoeconomía, qué es geopolítica, que ustedes también sepan la diferencia entre geografía física y geografía humana, ¿no? Las ramas auxiliares de la geografía. O sea, esto es importante para que ustedes, pues como internacionalistas, pues se formen o analicen una problemática concreta, ¿no? Entonces, bueno, entonces estas dos preguntas yo solamente se las pongo de guía porque también junto con ese mapa mental, dice, el objetivo de la actividad es que recuperen las ideas principales y expliquen por qué motivo seleccionaron los elementos que recuperan en su mapa mental. Por tal motivo, deben agregar de 1 a 3 párrafos de reflexión a su mapa mental. Deben descargar en PNG o JPG su mapa mental, pegarlo en un documento de Google Docs o Word, agregar su reflexión y subir el documento final en la sección de tareas de Classroom.
¿no? Y aquí les pongo reflexión y capacidad de síntesis de los módulos 1 y 2, 30%. Ortografía, redacción y sintaxis, o sea que esté bien escrito su reflexión, 30%. Obviamente su reflexión debe de contestar las dos preguntas que aquí tenemos, ¿no? Estas dos preguntas que les estoy... ya se las borré. Estas dos preguntas son muy importantes que en su reflexión es la misma pregunta pero planteada de dos formas distintas, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es que ustedes identifiquen de entrada cuáles son los elementos más importantes de la geografía y que pueden ser recuperados en las relaciones internacionales. Entonces, formato del documento, pues que ustedes efectivamente aprendan a manejar Canva para hacer los mapas mentales, que incorporen todos los elementos de los cuales rescataron en su mapa mental en su reflexión y que suban el archivo en formato, bueno, aquí me equivoqué, disculpen, en formato PDF o texto, ¿no? O sea, cualquier documento de texto. Y bueno, también tiene un 10% que ustedes entreguen a tiempo y después que si agregan las referencias, que es obligatorio agregarlas, si investigaron o tuvieron algún otro material, una noticia o lo que sea, todo lo agreguen en formato APA, las referencias, ¿va? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda sobre su segunda actividad de entregar? Yo no. Ok. Bueno, entonces, Creo que tampoco me sé. ok, bueno, entonces ya está abierta a partir, bueno, desde ayer estuvo abierta y va a permanecer abierta hasta el lunes. O sea, vamos a tener exactamente, déjenme les digo, aquí tengo el calendario, hasta el lunes 28 va a permanecer abierta. Entonces, tienen 1, 2, 3, 4 días para realizar su actividad, ¿vale? Bueno, entonces vamos ahora sí a pasar a los contenidos. Ya revisamos que ya tenemos esta y hoy va a aparecer la actividad del podcast. La actividad de podcast va a ser la última a entregar, ¿va? Y ya terminamos el curso. Bueno, déjenme. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Ahora sí vamos a empezar la sesión, si les parece. Bueno, estamos en el curso de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Cualquier duda, comentario, ustedes se pueden comunicar conmigo. El módulo 2 de la asignatura de Geografía Política y Económica se titula Medio Físico de los Continentes. En el módulo 2 nos vamos a enfocar en por qué analizar el medio físico y los recursos naturales es muy importante para la geografía y para las relaciones internacionales. Entonces, básicamente lo que se busca en este módulo es que ustedes aprendan a recuperar todos estos elementos de la geografía física para conectarlos con problemas reales. De hecho, el podcast que ustedes van a elaborar, les voy a pedir que ustedes apliquen, bueno, no sé si hayan escuchado actualmente de las protestas de la gentrificación, no sé si hayan sido ustedes afectados o hayan escuchado sobre este problema que se está presentando en la Ciudad de México. ¿Se han escuchado de él o no? Yo sí. Ok, bueno. Bueno, pues este problema, yo estuve pensando, qué problema. A mí me gusta que sus aprendizajes estén muy conectados con la realidad que están viviendo, ¿no? Entonces, este problema se conecta muy bien porque en los objetivos de desarrollo sostenible hay un objetivo que es sociedades más equitativas y también el otro objetivo es que busquemos ciudades, digamos, que busquen mejorar la calidad de vida y que también sean ecológicamente amigables. Entonces, bueno, digamos que la ciudad haga lo posible por cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh,
pues la vida en ciudad implica muchos retos, ¿no? Entonces, aparte de estar conectado al problema de la gentrificación con los objetivos de desarrollo sostenible, es algo que ustedes están observando de manera, digamos, cercana en la Ciudad de México, ¿no? Y que está afectando pues a todas las personas, porque la gentrificación, como les explicaba ayer, pues es que se elevan pues los costos de la vivienda y eso hace pues que se vayan las personas que originalmente vivían en esas zonas y lleguen a vivir personas pues de mayores ingresos. Esto eleva el costo de vida, el costo, bueno, y hablando, incluyendo dentro del costo de vida, pues de renta, de tenencia de la tierra, de los servicios, eh, los supermercados alrededor y los, digamos, los servicios y comercios alrededor, pues empiezan a subir sus precios y esto hace, pues que, digamos, en general se eleve el costo de vida y que las personas que viven originalmente ahí se tengan que ir de esas zonas, ¿no? Entonces, em, a mí me parece que es muy importante que ustedes analicen con las herramientas de la geografía y de las relaciones internacionales, porque esto está pasando en la Ciudad de México, en zonas que están, donde están llegando a vivir personas de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, ahí están en juego cuestiones de discriminación, cuestiones de cómo llegan al país, ¿no? O sea, si son migrantes temporales, si son migrantes ya permanentes, em, nómadas digitales, por qué está pasando este fenómeno, cómo se conecta, o sea, por qué es importante el principio de localización, de evolución, de generalidad, de causalidad, ¿no? Entonces, quiero que reflexionen sobre esta problemática y por eso de esto va a ser el podcast, ¿vale? Entonces, esta es la temática del podcast, para que ya de una vez lo vayan pensando y también vean, pues, cómo las cuestiones del medio físico y también de la geografía humana, de las relaciones entre las personas, pues hacen o nos permiten, desde las relaciones internacionales, pensar una problemática, ¿vale? Entonces, en esta unidad 2 vamos a revisar la definición y características del medio físico, la interrelación individuo-naturaleza, la definición y clasificación y características y distribución geográfica de los recursos y la conservación y el uso natural y sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, bueno, primero pasamos por una definición de qué es el medio físico, ¿no? El medio físico es nuestro entorno, ¿no? Porque como seres humanos, pues vivimos rodeados de elementos naturales, o sea, que han estado ahí antes de que nosotros existiéramos en este mundo, ¿no? Entonces, em, el medio físico, aquí como lo define Taine, se refiere a todos los elementos naturales que nos rodean y que incluyen las tierras o características terrestres tales como las llanuras, los valles, tierras altas, los suelos minerales, como los combustibles y metales, el clima, los recursos hídricos y las especies animales y vegetales. Entonces, eh, yo les decía, por ejemplo, eh, la clase pasada, o sea, cómo es que se empezó a dar el fenómeno, por ejemplo, de la gentrificación. Después del COVID, hay una crisis en potencia alrededor del mundo porque debido a la inflación están subiendo mucho los costos de vida alrededor del mundo. Entonces, em, uno de los países menos afectados por la cuestión de la inflación fue México, pero México también lo es porque su costo de vida es bastante bajo, ¿no? O sea, digamos que porque tenemos recursos naturales en términos de esa biodiversidad, es decir, em, pues digamos, tenemos abastecimiento de vegetales, de fruta, producimos aún gran parte de nuestros alimentos, pues eso ha hecho que no, em, ¿cómo decirlo? No se eleve tanto, al menos la alimentación, ¿no? Entonces, em, pero en otros países donde pues dependen de la importación de alimentos, subió muchísimo, subió hasta más del 50% el costo de alimentos. Entonces, ante esto, digamos, algunas personas que vivían en Europa, este, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá,
también en algunas zonas del sureste asiático, dijeron, no, pues, imagínense que llegaron por unos días y ustedes empiezan a revisar los videos de distintos youtubers. Dijeron, no, es que yo nada más vine por unas vacaciones a México y entonces me di cuenta pues que la comida estaba barata, que yo podía tener, por ejemplo, para las personas de Asia, realmente viven en espacios muy pequeños, o sea, y las rentas son muy, muy altas. Entonces dijeron, ah, pues, o sea, puedo tener un departamento por la mitad de lo que me cuesta, o un tercio de lo que me cuesta, eh, pues vivir en mi país de origen, ¿no? Entonces, em, dijeron, pues vámonos para México, ¿no? Y empezaron digamos, empezaron por una semana, unos días, después se fueron 6 meses y hay personas que han estado en esa situación ya por varios años, ¿no? Entonces, ¿a qué se debió esto? Se debió solamente a cuestiones físicas o climatológicas, porque también ellos dicen, ah, pues es que mira, en Canadá tenemos 4 o 5 meses de frío, entonces pasar allá 4 o 5 meses con temperaturas que van, digamos, -0 grados, hasta 20 grados, hasta 50 grados bajo cero, pues es difícil, ¿no? También, por ejemplo, no tener luz del sol. Hay personas que se deprimen por no tener luz del sol. Entonces dijeron, no, pues es que allá tengo, pues casi siempre en México hay 12 horas de sol, ¿no? Eso casi no pasa en ningún país. El clima, pues sí hay frío, calor y todos los mexicanos nos podemos quejar de que hay muchísimo frío, pero cuando vamos a otros países y en comparación lo vemos, decimos, no, pues es que no hay tanto frío, ¿no? Ellos ya lo saben, ¿no? Entonces, em, pasó eso. Entonces, aquí tenemos que empezar a pensar como en todas esas características del medio físico, ¿no? Que están haciendo que esa gentrificación esté aconteciendo, ¿no? Porque por algunas razones que no solamente son las cuestiones económicas, eh, la Ciudad de México es atractiva eh, para un grupo de personas que son los nómadas digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, por el clima, por, digamos, México, cuando cuando los extranjeros, digamos, la zona que más conocen actualmente de México, en algún momento las personas adultas mayores era muy atractivo Acapulco, pero lo que más conocen actualmente es Cancún, ¿no? Pero cuando las personas del extranjero visitan México, lo primero que te das cuenta es que no es solamente el clima de la playa, ¿no? Que tenemos bosque, que tenemos desierto, que tenemos bosques húmedos, entonces de toda esa diversidad climatológica, entonces dicen, wow, o sea, 12 horas de sol y esta diversidad de climas, este, entonces pensemos también en esas características de nuestro medio físico que hacen atractivo pues la vida en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos pensando el entorno natural y el entorno natural pues tiene 4 elementos importantes. La litosfera, como todas las características terrestres, los suelos, los minerales, ¿no? La hidrosfera, todas las características referentes al agua, los ríos, los lagos, los mares. La atmósfera, la capa de aire, ¿no? Que es el vapor de aire, el polvo y otras impurezas. Esa es la atmósfera, el aire que respiramos, ¿no? Que tiene pues algunos clorofluorocarbonos, contaminantes, ¿no? También dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, ¿no? En la Ciudad de México sabemos que sufrimos de esos contaminantes. También tiene oxígeno, tiene nitrógeno, que básicamente el oxígeno y el nitrógeno, pues es lo que llegamos a aire y es lo que respiramos, ¿vale? Entonces, la biosfera, que se compone pues de todas las plantas y los animales que componen el, digamos, el medio físico, ¿vale? Entonces, tenemos que reconocer que pues en nuestro planeta siempre vivimos personas y convivimos en un medio físico, ¿no? Entonces hay una relación entre ese medio físico y las personas que lo habitamos. Nosotros podemos pensar por el determinismo geográfico que ya lo hablábamos ayer,
que el medio físico determina a las personas o que las personas pueden transformar su medio físico. Algunos geógrafos, por ejemplo, plantearon que las personas que vivían en los climas cálidos eran flojas, ¿no? ¿Y por qué eran flojas? Les voy a poner el ejemplo. Esto es algo que plantearon los primeros geógrafos, ¿no? Decían, no, pues es que las personas que tienen calor, como tienen una gran dotación de recursos naturales, pues en la abundancia, pues se vuelven flojas, ¿no? Y decían, no, en los países del norte, pues son, digamos, más activos porque se dieron cuenta que tenían que transformar su medio físico, sus condiciones de vida para poder habitar esos territorios. Esta fue una idea bastante, digamos, em, negativa en términos de cómo, pero yo lo estoy un poco haciendo un poco risorio, ¿no? Pero aunque esto parece risorio, dices, pues, ¿cómo se les ocurre pensar, ¿no? Esas cuestiones fue planteado por algunos geógrafos, principalmente provenientes tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y fueron observaciones, por ejemplo, si ustedes van al Istmo de Tehuantepec y viven ahí en los meses de, digamos, más calurosos, que es los meses de abril y mayo, se darán cuenta que las personas de Tehuantepec se paran entre 4 y 5 de la mañana, van a hacer sus actividades y si digamos que se guardan en su casa desde las 10, 11 de la mañana hasta que pasen las 3 de la tarde. Entonces, durante ese tiempo, su casa por lo regular es de materiales, bueno, antes era de adobe porque eso mantenía frescas las casas, tenían un corredor donde tendían las hamacas y entonces de 10 a mediodía, digamos que pues desayunaban o hacían el almuerzo, normalmente es el almuerzo, estaban con su familia, aseaban la casa y después del mediodía pues atendían en su hamaca, ¿no? Entonces hacían la siesta. Esto también pasa en Mérida, porque cuando son temperaturas muy calurosas, ¿no? Entonces decían, no, pues es que son muy flojos, porque cómo es posible que estas personas desaprovechen estas horas del día para trabajar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, podían pensar que estas personas eran muy flojas, ¿no? Pero bueno, y después de las 3 de la tarde, volvían otra vez al trabajo, ¿no? Y eh, digamos, hasta anochecer, o sea, es común, por ejemplo, que hay a mercados que se pongan a las 5 de la tarde, de 5 a 8 de la tarde, y es cuando salen las personas a vender o salen muy, muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana, el mercado en el Istmo de Tehuantepec ya está, ¿no? Entonces sí es cuando compran las personas sus alimentos y todo. A simple vista, desde un punto de vista un poco colonial, nosotros podemos decir, pues sí, son flojos, ¿no? Pero si nosotros estamos viendo, las personas se están adaptando a su medio, porque pues hacer una actividad en el Istmo de Tehuantepec en abril y mayo a las horas donde el calor es sumamente insoportable, o sea, una persona terminaría muerta o con un problema grave de insolación si sale del mediodía hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces es una forma en la que las personas que ya tienen experiencia de vivir en estas condiciones, pues han encontrado para sobrevivir a su entorno. Entonces, las personas normalmente van a cultivar los terrenos, van a hacer la limpia de sus predios, a alimentar a su ganado, a trabajar pues en las horas donde pueden hacerlo. Esto actualmente está cambiando porque también ya hay trabajo de oficina, ¿no? Que donde pueden tener ventilador y esto pues hace que puedan asistir normalmente a sus trabajos, pero antes no era tan así, ¿no? Entonces aquí vemos dos cosas importantes. Una, que los seres humanos tienden a adaptarse a las condiciones de vida que están dadas por su medio físico. Ese es el determinismo geográfico. Y otra es el posibilismo geográfico. Digamos que las personas dicen, bueno, ahora nosotros queremos trabajar 24/7, ¿no? Que esta ciudad funcione 24/7. ¿Y qué pasa?
pues para hacer que eso pase, pues se tiene que desarrollar cierta tecnología, aires acondicionados, automóviles. Aquí es importante, por ejemplo, ver o analizar. Es cierto que las personas que viven en esos inviernos tan crudos, pues han tenido que desarrollar tecnología para adaptarse a ese entorno, ¿no? Em, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si nosotros vemos los mapas en donde en los cuales objetivos se ha avanzado menos, nos damos cuenta que los países del norte, eh, algunos, digamos, le llaman el norte global, siguen teniendo costos muy altos de energía eléctrica, ¿no? Entonces, esos costos muy altos de energía eléctrica están dados porque, pues, imagínense lo que implica que estés a una temperatura de menos 50 grados, menos 10 grados, y tu casa, pues, tenga que estar eh, con aire acondicionado, con calefacción, bueno, porque tienen climas extremos, ¿no? Con calefacción en invierno y con ventilación en verano, en el caso, por ejemplo, de ciudades como Quebec, en Canadá. Entonces, em, pues esto requiere un gran gasto de energía eléctrica, ¿no? Imagínense que tal vez si no sean tantas personas, tal vez en Canadá sean 36 millones de personas, un poquito más que la población total de la Ciudad de México. Bueno, casi 3 veces y medio más que las personas que viven en la Ciudad de México, pero este, pues gastan como 50 veces más que las personas que viven en la Ciudad de México en términos energéticos, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque la población ha tenido que desarrollar tecnología para transformar su medio físico y hacerlo habitable. A esto le llamamos posibilismo geográfico, ¿vale? Recuerden que si tienen una duda me pueden preguntar en cualquier momento, ¿vale? Entonces, qué factores influyen en la relación entre los humanos y el medio ambiente? Primero, implica el reconocimiento del potencial ambiental, ¿no? Yo ya les dije, bueno, en Tehuantepec, pues las personas tienen que encontrar la forma de trabajar cuando se pueda trabajar, porque una gran exposición al sol, porque es muy caluroso, puede llegar a, digamos, algunas personas a la insolación y pueden morir, ¿no? Entonces, pero también, por ejemplo, ustedes ahorita se investigan, y por eso puse la región de Tehuantepec, a pesar de estas limitantes en términos de em, ese calor extremo que se puede sentir, pues ahí hay un gran potencial para el uso de sales, y también hay un bueno, explotación de la sal, explotación, por ejemplo, de algunas cuestiones ligadas a la creación de cementos, también hay minerales, ¿no? Eh, y actualmente por esa zona va a pasar o ya está pasando. De hecho, me parece que la semana pasada lanzaron la noticia a nivel nacional que había descargado el primer buque y que había cruzado por la zona del Istmo de Tehuantepec con el corredor interoceánico. Entonces, pues claro que tiene también un potencial ambiental en términos de recursos, en términos de condiciones o características que hacen esta región única, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la relación entre medio ambiente y las personas, o sea, nosotros, pues tenemos primero que reconocer nuestro potencial ambiental, ¿no? Por ejemplo, en México yo les dije, o sea, no todos los países tienen 12 horas de exposición al sol, ¿no? Y em, el día de ayer cuando caminaba por esta ciudad en Australia, yo decía, pues es que ya tenía mucho tiempo que yo no había sentido un sol que brilla y está muy bonito, ¿no? Pero hace un frío, ¿no? Tremendo, aunque haya sol, hace mucho frío y el sol quema mucho la piel, ¿no? O sea, es un sol que no calienta, pero quema mucho la piel. Entonces, que hiere la piel, yo así le llamo, que hiere la piel, ¿no? Entonces, em, esto, por ejemplo, aquí en esta zona de Australia se sabe que tanto en, en las regiones que están cerca a los polos,
pues no sé si ustedes sepan, pero es donde está más delgada la capa de ozono, tanto en la Antártida como el Ártico, ¿no? En zonas como Canadá. Eso hace que pues haya menos protección a los rayos UV. Y también si ustedes ven las estadísticas de mortalidad, van a ver que hay una mayor incidencia de cáncer en la piel, ¿no? Entonces, eh, justamente porque están en estas zonas polares, ¿no? Donde pues la capa de ozono, ustedes saben que en los años 80 se descubrió que habían unos hoyitos, ¿no? en nuestra atmósfera, y esos hoyitos pues hacían que pasaran más fácilmente los rayos UV. Entonces, eh, o sea, algo tan simple como eso afecta la vida de las personas, ¿no? En eso quiero que piensen. Em, bueno, después necesitamos necesidades y deseos, ¿no? No todas las culturas necesitan o quieren las mismas cosas, por lo cual cada sociedad determina aquello que es esencial y aquello que no. Exactamente. Aquí la parte de las necesidades y los deseos, por ejemplo, eh, nosotros vemos que diversas sociedades tienen también diversos patrones de consumo, ¿no? Em, Nosotros, si pensamos en ese norte global, podemos ver que se consumen y se desechan muchísimas cantidades de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa necesidad, por ejemplo, de esas sociedades del consumo donde compro, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, que hay cosas eh, en cuando estuve en Canadá, para mí era una sorpresa que cada sábado, allá tienen una forma muy particular de deshacerse de las cosas, cada sábado las personas ponen las cosas que ya no quieren de las casas, ¿no? Este, y las ponen en la esquina, en su esquina de la calle, ¿no? Y ahí puedes encontrar desde platos, digamos, muebles, electrodomésticos y las cosas funcionan, ¿no? Y específicamente en las, digamos, en algunas festividades, como puede ser Navidad o puede ser el Día del Amor y la Amistad, o sea, en algunas fechas específicas de ellos, em, lo que hacen es que desechan los trastes y las cosas, la utilería del año pasado y ellos compran otra vez para el año siguiente, ¿no? Entonces, uno puede pensar, decir, ah, no, pues es que, o sea, es importante, digamos, que las personas pues, adornen su casa con nuevos artefactos o nuevas cosas, ¿no? Pero también, desde otra cultura, o sea, podemos pensar, dices, pues realmente es necesario que compren ciertas cosas cada año, o sea, no podríamos reutilizar ciertos elementos o disminuir el consumo de ciertas cosas. Entonces, desde las diferentes sociedades, pues tenemos diferentes formas de, primero, eh, satisfacer nuestras necesidades y tenemos diferentes necesidades, ¿no? Hay que ser conscientes de esta cuestión, ¿no? Después vienen los recursos de capital. Son los recursos de capital, pues hagan de cuenta que ustedes si quieren comprar algo, pues tienen que ahorrar, ¿no? Entonces, o trabajar, ¿no? Entonces, para tener recursos y para así poder comprar bienes y servicios, porque hasta el momento, pues en casi todo el mundo se requiere dinero para comprar bienes y servicios, ¿no? Y después está la tecnología, lo que les comentaba, ¿no? O sea, para a veces adaptarnos a nuestro medio físico, pues se tienen que inventar ciertas cuestiones. No sé si ustedes estén al tanto, pero, por ejemplo, en China se están reforestando desiertos, se están creando ciudades inteligentes y esas ciudades inteligentes tienen, por ejemplo, eh, roof gardens, ¿no? Donde ahorita las personas están sembrando alimentos porque se dieron cuenta que la seguridad alimentaria era importante y específicamente en las ciudades. Entonces, antes no se podía concebir que en una ciudad eh, se pudieran producir alimentos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, algunas ciudades en China están produciendo sus propios alimentos en invernaderos que están incluidos dentro de sus edificios, ¿no? Entonces, esa idea, por ejemplo, de los mesopotamios que tendrían jardines colgantes es muy chistosa porque la he recordado mucho, porque es mucho la idea que se está planteando
en China, ¿no? Son jardines colgantes y están desarrollando, por ejemplo, parques públicos en Singapur y en Malasia que pueden recolectar agua potable, ¿no? Entonces, bueno, agua de la lluvia y eso la convierten en agua potable. Entonces, también, por ejemplo, edificios inteligentes que tienen cristales que ahora funcionan como clorofila, o sea, tienen clorofila y la clorofila permite la absorción de la energía, digamos, del sol para convertirla en energía eléctrica. Entonces, se está desarrollando tecnología que permite, pues, hacer más fácil la vida o sobrellevar la vida en, en diversos países, ¿no? Pues ahí también pensemos el papel que juega la tecnología. Ahora pasamos a la definición, clasificación y características y distribución geográfica de los recursos naturales. Pues sabemos que los recursos naturales no se distribuyen de manera homogénea, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, decimos que tenemos una crisis del agua. ¿Y por qué tenemos una crisis del agua? Porque, pues ustedes ven, el abasto de agua, pues no es equilibrado, ¿no? Hay zonas de la Ciudad de México que gastan más y otras que gastan menos. Em, También sabemos que una parte de la Ciudad de México se abastece por pozos subterráneos. Cada vez son menos estos pozos subterráneos, ya que no se transmine el agua lo suficiente para reabastecer los mantos freáticos. Y se tiene que traer agua del sistema Cutzamala, donde están las, digamos, tres, cuatro, grandes presas cerca de la ciudad y están en el estado de Morelos y están también tres en el estado de México, ¿no? Y esto es el sistema Cutzamala. Entonces, pues los recursos no están distribuidos de manera homogénea y no todos los recursos son renovables. Antes se pensaba, por ejemplo, que el agua era un recurso renovable. Ahora sabemos que el agua pues no es un recurso renovable porque si se contamina pues ya no la podemos utilizar, ¿no? Y ya no se puede reutilizar. O tenemos que pasar por tratamientos que requieren una alta tecnología para poder hacer esa agua otra vez potable. Entonces si la contaminamos pues ya no podemos volverla a hacer bebible tan fácilmente. Entonces, ahora ya sabemos también que el agua es un recurso que se puede agotar. Otro recurso, pues, es el aire, el sol, ¿no? Actualmente se ha desarrollado cada vez tecnología más avanzada para hacer uso del sol y que esta energía, pues, nos sirva, digamos, para disminuir nuestro impacto, nuestro consumo de energía eléctrica. También tenemos los recursos disculpen, forestales, y que también son toda la flora y fauna que nos rodea, ¿no? Entonces, em, bueno, los recursos naturales, pues obviamente se encuentran, pueden ser utilizados de manera estratégica, lo que les comentaba al inicio de esta plática, ¿no? ¿Por qué México, después del COVID, a pesar de que hubo una gran crisis económica, no se vio tan afectado? Porque contaba con algo que era, aunque nosotros estamos en riesgo en términos de seguridad alimentaria, porque digamos importamos gran parte de nuestros granos, ¿no? También tenemos altas exportaciones. Imagínense que durante el COVID se pararon las exportaciones al mercado. Bueno, México exporta alimentos eh, a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, algunos países de Asia. Entonces, muchos países por el COVID pararon las exportaciones. Entonces, bueno, pues lo que hicieron las personas que exportaban fue redireccionar esos productos al mercado mexicano, ¿no? Entonces encontramos que durante el COVID, por ejemplo, no sé si ustedes lo percibieron, pero había cosas como, em, digamos, como que antes eran destinadas a la exportación, o sea, plátanos, o sea, si tú veías plátanos orgánicos de primera calidad que costaban muy baratos, ¿no? Durante el COVID. O encontrábamos, por ejemplo, frambuesas, mora azul, muchos productos de exportación que se redireccionaron al mercado nacional. Entonces, esa parte nos permitió a nosotros, de alguna manera, que nuestros alimentos no subieran tanto. Pero imagínense que en otros países donde
las personas importan alimentos, pues muchos alimentos no llegaron y escasearon los alimentos. Entonces eso hizo que se sintiera o se resintiera aún más fuerte pues esta cuestión alimentaria, porque ¿qué empezó a primero subir? Pues el precio de los alimentos, ¿no? Y con los precios de los alimentos, pues obviamente subieron muchísimos los costos de vida en esos lugares. Entonces, pues la dotación de recursos naturales, pues afecta, obviamente, a las sociedades, ¿no? También, por ejemplo, no es casual, ustedes busquen en internet cuáles son los principales destinos turísticos del mundo y van a encontrar que los principales destinos turísticos del mundo pues dependen de la biodiversidad a la cual tengan acceso, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, pues obviamente, después de toda esta reflexión, sabemos que debemos conservar, hacer uso racional y evitar la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, en un caso triste fue Acapulco. Acapulco, digamos, si nosotros comparáramos el desarrollo turístico de Acapulco, después lo comparamos con Cancún y ahora con Tulum, o lo que ahora con el plan Maya, ¿no? De el tren Maya, ¿no? Em, pareciera que no hemos aprendido sobre la sobreexplotación o pareciera que hemos aprendido muy poco, ¿no? Actualmente, cuando se desarrolló Acapulco, pues se pensó en ese gran turismo de hoteles, digamos, como de lujo, ¿no? Pero esos hoteles de lujo, por ejemplo, vaciaban sus desechos al mar. Entonces, durante mucho tiempo, esos grandes hoteles de lujo que, digamos, recibieron a muchos turistas internacionales, pues empezaron a afectar pues su propio recurso, ¿no? El recurso que las aguas estuvieran limpias. Entonces, ¿por qué? Porque todos los desechos los mandaban al mar, ¿no? Entonces los drenajes de la zona hotelera de Acapulco se iban al mar. Y entonces eso afectó la biodiversidad, contaminó el mar y generó muchos problemas. Actualmente eso se ha cambiado porque obviamente se dieron cuenta de eso no se ha eliminado del todo, ¿no? Y se sobreexplotó Acapulco y pues se acabó, digamos, el turismo internacional a ese puerto y digamos después se convirtió en destino de turismo nacional, ¿no? Lo mismo está pasando con Cancún. Está basado porque obviamente el 80% de los turistas internacionales pues no son turistas así que les guste como la vida sin electricidad, sin wifi, o sea, incluso los turistas nacionales pues digamos em, no, la mayoría no disfruta de un turismo más ecológico o más amigable, ¿no? Donde digas, bueno, voy a visitar un parque, voy a visitar tal vez, por ejemplo, la Laguna de los Siete Colores, ¿no? Pero entendamos que utilizar protector solar, pues va a contaminar el agua. Entonces, por ejemplo, eso dices, bueno, pero las personas como quieren estar a mediodía en la Laguna de los Siete Colores, van a utilizar protector solar, ¿no? Porque bien podrían ir a la laguna antes de las 10 de la mañana, ¿no? Meterse sin protector solar, cuidar que no contaminaran el entorno, salirse, guardarse de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, disfrutar el entorno sin que se afectará tanto, ¿no? Reducir el impacto ambiental en esos espacios, digamos que son muy bellos, ¿no? Entonces, y también que las personas tuviéramos la conciencia, o sea, las personas que viven en esos espacios, de cuidar sus entornos naturales, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo en algún momento, yo practico buceo, entonces fui a bucear a la zona de Majahual. Majahual es una zona que está hermosa, está muy cerca de este de la Laguna de los Siete Colores, que ahorita se me olvidó el nombre, si se acuerdan, me dicen. Em, y en Majahual, lo más importante es que hay arrecifes de coral, ¿no? Entonces, desde los 2 metros tú puedes ver erizos, estrellas de mar, peces de todos colores, ¿no? Y está la barrera de coral. Entonces, es muy bonito, pues ir a practicar buceo, natación o lo que sea ahí.
La arena es muy blanca y es muy fina, entonces, pero pues la mayoría de las personas, o sea, si las personas se meten, bueno, si se hacen del baño en el mar, si se ponen bloqueadores solares de alta gama eh, y que contaminen el mar, pues poco a poco eso se va a ir aniquilando, ¿no? Y si llegan más turistas con las mismas ideas de no preservar su entorno ambiental, pues ese recurso natural se va a ir poco a poco agotando. O sea, esos corales, esa fauna marina, ¿no? Eh, Poco a poco se va agotando cuando pues se va aumentando la contaminación y ese uso irracional de los recursos, lo que les decía. En mi práctica, por ejemplo, de turismo, cuando yo voy a un lugar así, pues justamente hago eso, ¿no? Salgo muy temprano, tal vez a correr o a conocer, de las 6 de la mañana hasta antes de las 10. En las horas de mayor exposición del sol, hago otras actividades, ¿no? Em, y regreso en la tarde, donde hay menos exposición al sol, ¿no? ¿Y por qué? Porque mi idea es no contaminar justo con estos bloqueadores solares súper fuertes, ¿no? Este, que pues contaminan el, el entorno natural, ¿no? Pero junto con esta cultura, pues también debe de ir el no tirar desechos orgánicos, el cuidado por la basura, el tener estos espacios limpios, el respetar la vida marina, el... em, ¿y por qué? Porque estos espacios no solamente importan en cuanto a su valor ecológico, ¿no? Sino también importa en cuanto a su biodiversidad. Y importa también en que si estos espacios se mantienen bonitos, limpios, pues obviamente van a ser más atractivos para las personas que vayan a visitarlos, ¿no? Y que no se llegue a el caso de la sobreexplotación, donde pues se destruya estos entornos naturales, pues ya no sean atractivos para nadie, ¿no? Y también pues sean espacios incluso que sean inhabitables, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto es lo que tenemos que pensar en este módulo 2, donde pues vemos la importancia de pensar el medio físico, cómo es que nos relacionamos con ese medio físico, y esto es sumamente importante para darnos cuenta de el valor que tiene el medio físico para nuestra vida, ¿no? O sea, imagínense si llegamos al colapso, ¿no? En las grandes ciudades, por ejemplo, a mí me preocupa la Ciudad de México. Voy a regresar con ustedes, ¿no? Eh, Me preocupa justo, em, o sea, ¿qué va a pasar cuando se acabe el agua, ¿no? O sea, ya no sea posible tener ese sistema Kutsamala, cuando ya no sea posible la recuperación del agua en los mantos freáticos que abastecen a la Ciudad de México. La mayoría de las personas que viven en la Ciudad de México con todos los trabajos en términos de servicio y comercio se tengan que desplazar porque se agote los recursos naturales y nos tengamos que mover a otra ciudad. Pero sobre todo, eh, que no haya un cuidado por buscar una forma más amigable de coexistir, ¿no? A veces, por ejemplo, siempre en mis clases, esta es como la oportunidad para hacer un llamado, ¿no? Les digo, a un uso más racional del recurso agua en la Ciudad de México, ¿no? Porque sí es posible, o sea, a mí me espanta las personas que dejan el grifo de agua cuando se bañan, ¿no? Este, eh, así como, o sea, como la práctica de los países como en Canadá, ¿no? En Canadá, dicen que su recurso más grande es el recurso agua, ¿no? Y es cierto, porque para su población pues tienen suficiente dotación de agua, pero yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo puedes gastar tanto recurso agua, ¿no? A mí me estremece, este, también el consumo eléctrico, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, es algo bien chistoso porque dicen, ¿ustedes saben cuánto gasta en espacio de redes sociales o sea, todos los dispositivos, ¿no? Porque todo eso consume agua. O sea, nosotros pensamos que el uso de nuestros dispositivos no consumen agua y consumen agua, ¿no? Para preservar o sea, todo lo que se necesita.
para preservar la información que manejamos en redes sociales, ¿no? Pues también esta parte de tener el cuidado con el uso del agua. Actualmente los objetivos de desarrollo sostenible, pues obviamente promueven una vida más sostenible. ¿Qué quiere decir una vida más sostenible? Pues donde dejemos de lado esa sociedad del consumo y nos enfoquemos en darnos cuenta que el cuidado del medio ambiente es disculpen, muchísimo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si se destruye el medio ambiente, pues también va a afectar la vida humana, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vimos hoy es la interrelación medio ambiente con nosotros, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta, sugerencia? Creo que no, profesora. Pero bueno, con respecto a lo del podcast, igual si yo llego a tener alguna duda de cómo elaborarlo bien, le puedo mandar correo o Sí, algo. claro, claro. De hecho, ahorita, bueno, la segunda parte, aquí, hasta acá, ya terminamos la primera parte de la clase de hoy, ¿no? Que es la parte de el temario, ¿no? Ahora vamos con la segunda parte, que es justo la explicación sobre el podcast, cómo hacer este podcast, ¿no? Yo les comento que yo utilizo dos programas, ahorita les voy a compartir en pantalla, nada más permítanme, me voy a mover un poquito, para compartirles los programitas, ¿no? Déjenme muevo mi lamparita, ahí está, para que se vea. Entonces, bueno, entonces, ¿cuáles son los dos programas que uso? Les voy a compartir, ahora sí vamos a la segunda parte de la clase, que es justo a ver cómo vamos a elaborar ese podcast, ¿vale? Entonces, todo esto va a quedar grabado, ¿vale? Lo estoy ya grabando. Déjenme les comparto mi pantalla completa. Espero que me vean, ¿no? Es, ahí está. Entonces, utilizo dos programas. Uno se llama Podcastle. En este Podcastle es una aplicación, ¿no? Donde solamente ustedes van a poder grabar un podcast a la vez. Entonces yo voy a tener que eliminar este proyecto para crear un nuevo proyecto, pero esto también lo vamos a hacer el martes en vivo y en directo, pero ahorita solamente les quiero compartir los programas. La segunda cosa es porque se tienen que registrar para poder usarlos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a hacer el guión de podcast em, para que ustedes pues empiecen a trabajar sobre ese guión. Y a mí lo que me gustaría es que ya tuvieran su guión para el día el miércoles. El miércoles siguiente, este, y ya lo pudiéramos pues hacer una grabación, ¿no? Entonces, lo más importante es que ustedes primero tengan su guión, pero se van a dar cuenta que cuando ustedes ya elaboren el mapa mental, les va a ser muy fácil pasar al guión del podcast, porque justo en su mapa mental ya van a recuperar todos los elementos de la geografía les sirven para analizar los problemas de las relaciones internacionales y nada más van a tener que pensar pues su problemática, ¿no? En este caso la gentrificación em, y qué es lo que van a analizar, ¿no? Entonces con los elementos que les brindaron la geografía vinculados con las relaciones internacionales. Entonces vamos trabajando pasito a pasito a hacer su proyecto. Entonces aquí nada más quiero que sepan que em, digamos, la aplicación con la que ustedes pueden hacer uso de este formato, pues es les estoy compartiendo, les voy a compartir la aplicación, es Podcast, ¿no? Ya se las acabo de compartir. Entonces es la que yo utilizo porque es muy fácil de realizar edición de audio en Podcast. Entonces ahorita solamente se las estoy presentando. Esta de Podcastle yo la ocupo con otra que se llama Podbean. Podbean es, antes era muy fácil publicar un podcast en Spotify, ¿no? Cada vez está siendo un poquito más complicado, pero Podbean,
pues justo permite difundir su podcast en distintas plataformas. Entonces, y ustedes pueden tener acceso a Podbean de manera gratuita, ¿no? Entonces, por eso es que yo recomiendo que utilicen Podbean para publicar su podcast. Entonces, ustedes pueden publicar su podcast. Esta lo utilizo para publicarlo. O sea, una vez que ustedes ya hayan elaborado el podcast y lo descarguen, lo pueden publicar en Podbean, ¿no? Y ya obtienen una liga que la pueden compartir conmigo, y esa liga que la van a poder compartir conmigo, pues va a ser la que van a subir a Claro. Entonces, pues esas son las dos plataformas. Ahora, vamos a la parte que a mí me interesa, que es que ustedes puedan elaborar de forma sencilla su podcast, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que trabajen con Google Docs, porque pues es muchísimo más fácil, digamos, que tengan acceso a sus documentos. Entonces, aquí yo tengo la carpeta del curso, ¿no? Aquí ya tengo mis rúbricas, todo. Voy a crear un nuevo archivo y es un documento de Google, ¿no? Y en ese documento de Google, pues va a ser nuestro guión de podcast. Entonces, yo le voy a poner aquí el título, ¿no? Le voy a poner Geo, recuperación, Recup, 2025, y mis siglas Rosa Elvira Cedillo Villar, ¿no? Entonces, yo les dije que van a hacer un podcast, le pueden poner el título que quieran, ¿no? No sé, a ver, vamos a inventarnos un título que relacione gentrificación, geo y relaciones internacionales. No sé, vamos a poner, bueno, ahorita me estoy inventando un título, ¿no? La geopolítica de la gentrificación en Ciudad de México, ¿no? Así yo lo voy a poner, ¿no? Es un título, cada uno de ustedes le puede poner el título que ustedes, bueno, que más les guste. En mi caso, yo estoy eligiendo ponerle esto. No sé si estén de acuerdo ustedes, pero lo primero que necesitan ustedes saber es qué es gentrificación, ¿no? O sea, no se les hace lógico o no se les hace lógico primero definir qué es gentrificación. O sea, ¿qué es su problema? A ver, cuéntenme. Pues sí, Serín. ¿no? Como para investigar, ¿no? Y saber de qué vamos a hablar. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos un muy buen punto, Michelle, porque tenemos que investigar, ¿no? Entonces, si investigamos, vamos a tener referencias, ¿están de acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos nuestro título y ya sabemos que vamos a investigar, ¿no? Entonces, voy a abrir otra, otra opción, ¿no? Y yo siempre les enseño dos cosas más a mis estudiantes. Una es, bueno, ustedes van a ir, yo recomiendo que utilicen siempre Google Académico, ¿no? Aunque casi nunca me hacen caso mis estudiantes, ¿no? Les gusta utilizar Google y luego, bueno, Google normal sin académico, pero yo siempre les recomiendo que utilicen Google Académico. Y ahorita van a ver, ¿no? Entonces vamos a ver gentrificación en Ciudad de México. Vamos a ver si a alguien ya se le ocurrió escribir algo sobre este problema, ¿no? Y sucede que, ¿qué creen? Que sí hay artículos, ¿no? Ahora, tal vez yo quiero que sean artículos desde 2021, o sea, quiero que sean artículos muy recientes, ¿no? Ahí ya si se fijan, aquí le di clic en desde 2021 para que me den artículos muy recientes. Entonces, mira, aquí dice gentrificación transnacional y nómadas digitales en la zona central de la Ciudad de México. O sea, ¿tendrá algo que ver con el tema que les estoy hablando? Ah, ya no los escucho. Bueno, yo espero que me contestaran que sí, ¿no? Yo,
Yo creo que sí. Según, bueno, a mi punto de vista sí, ¿no? Y también porque tiene una como difusión digital o para plataformas digitales, me imagino que ha de estar diseñado. Exacto. Entonces vamos a, ya lo tengo acá, ¿no? Ya tengo los datos. Incluso acá, miren, acá me dice eh, cómo citar este artículo, ¿no? Entonces ahí le doy aquí en cómo citar este artículo y acá me da cómo se cita en formato APA. Entonces yo, pues digo, ¿para qué me complico la vida, no? Ya me está diciendo cómo citarlo. Le doy copiar y digo, pues este artículo sí lo voy a utilizar porque es pertinente, porque sí me sirve y nada más checo que mi citación en APA efectivamente esté bien, porque digamos que puede estar, está bien. Recuerden que esta es una revista, entonces la revista siempre se ponen en cursivas, los títulos de la revista em, se ponen en cursiva, los títulos de los libros también se ponen en cursiva. Ahí está, todo lo demás está muy bien. Estas son las páginas, normalmente se ponen las páginas ahí de la revista, de la 12 a la 20. Eh, ya no se pone cuándo fue publicado, pero sí se pone la liga, ¿no? Eh, entonces, ahí está. Se pone la liga directa. Yo siempre le pongo URL, o sea, para que quede claro que es su dirección electrónica. Este punto no va, así va directo. Entonces ahí ya quedó. Si se fijan, yo nada más hice pequeñas correcciones en términos de que siempre van nombre de los autores, empezando por apellido y después el nombre, la fecha de publicación, el título de la revista, los títulos, bueno, el título del artículo, disculpen, después el título de revista o del libro en cursivas, después el volumen, el número, las páginas y la URL, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, regreso a mi artículo, después sucede que yo quiero, aquí me está diciendo cuándo empezó, lo del COVID, la introducción, me dice que en Latinoamérica, me viene el concepto de gentrificación, viene por qué migran, las condiciones urbanas y nómadas digitales, bla, bla, bla. Este, vienen algunos datitos, vienen las zonas donde se está dando el fenómeno. Entonces a mí me parece que está muy bueno el artículo, ¿no? Entonces lo voy a descargar. Le voy a dar aquí que lo voy a descargar en este artículo, ¿no? Entonces ahí ya lo está descargando. Si quieren la liga para consultarla, también se las comparto. Vayan ahí guardando sus ligas, ¿eh? Este, aquí está el artículo, ¿no? Lo voy a descargar. Ahí ya lo estoy descargando. Lo descargo. Y digamos que a mí me cuesta trabajo esa cuestión de concentrarme para leer, ¿no? Supongamos que a mí, yo digo, ay, leer 23 cuartillas está complicado, ¿no? Bueno, vámonos a otra opción que se llama Notebook KLM. Notebook KLM es un recurso que ha creado actualmente Google, ¿no? Este, para ayudar, es una inteligencia artificial que ayuda a que ustedes revisen muchos textos. Es cada vez, es preocupante que cada vez los estudiantes pues se concentren menos. Entonces les cuesta mucho retener la atención en una lectura larga. Esto es algo que pues no debería de ser, ¿no? Porque deberíamos aprender a leer, pero bueno, esta herramienta sirve. Entonces aquí ustedes buscan Notebook KLM. Acá yo le voy a decir que quiero subir un nuevo proyecto. Voy a subir este proyecto acá y le voy a decir, mira, está en mis descargas, es este PDF. Ustedes se dieron cuenta que lo acabo de descargar. Y entonces, Notebook KLM lo que hace es que me prepara, yo le voy a poner acá, mira, y inmediatamente le pone nómadas, nómadas digitales y gentrificación en Ciudad de México. Y bueno, me le pone el título una vez al que lo empieza a leer y me hace un resumen, ¿no? Un resumen
sobre de qué se trata este artículo, ¿no? Y después es lo que a mí me parece más interesante y la parte ética, ahí que sí puedo utilizar, es que yo le puedo preguntar, ¿me podrías ayudar a definir qué es gentrificación? Y lo hace con base en el artículo que nosotros estamos pidiendo que nos ayude, ¿no? Entonces, encuentra en qué secciones y en qué páginas de ese artículo se define gentrificación y después nosotros podemos, así como si estuviéramos platicando con nuestros amigos, eh, le podemos estar haciendo preguntas al artículo, ¿no? A través de la IA, ¿no? Entonces aquí nos dice, la gentrificación es un proceso de transformación urbana que implica la mejora de barrios, el desplazamiento poblacional y el cambio de usos, comercio, consumo y trabajo. Tradicionalmente se explicaba como resultado de condiciones endógenas en los sistemas políticos, sociales y económicos que generaban un orden socioespacial desigual en las ciudades del norte global. Y ahí viene la parte específica. En las últimas décadas se ha reconocido que las fuerzas detrás de la gentrificación pueden actuar de forma transnacional, impactando directamente ciudades tanto en el norte como en el sur global. El concepto de gentrificación transnacional es particularmente útil para entender la transformación socioespacial en las ciudades del sur global. Esta refleja una escala planetaria de procesos urbanos de desigualdad y desplazamiento socioespacial. Y después viene toda la parte del COVID, ¿qué pasó? ¿No? Desplazamiento directo, desplazamiento indirecto, el aumento del costo de la vivienda y la vida, mutación comercial y especialización económica, privatización de espacios públicos, y vienen todas las cuestiones relacionadas con la gentrificación. Pero de manera específica, por ejemplo, vienen en qué página se encuentra esta información. Por ejemplo, las transformaciones socioculturales y la polarización, aquí me dice que viene en la página 3, ¿no? De este artículo. Entonces, y me dice en dónde, pues viene en el resumen, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque me permite leer de manera rápida un artículo, me permite dialogar, o sea, lo ideal, yo siempre digo, es que primero lo lean, ¿no? A mis estudiantes. Pero también sé que cuando ustedes están en los primeros semestres, pues enfrentarse a leer un artículo completo, o sea, dicen, pues es que profesora, pues yo he hablado con mis estudiantes, me dicen, es que a mí me cuesta mucho trabajo concentrarme y luego hay palabras que no entiendo, ¿no? Bueno, pues esas palabras que no entienden, esas cosas, eh, esas preguntas que ustedes quieran hacerle, pueden hacerlo con ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, hoy aprendimos a utilizar KLM, Notebook KLM, para, pues justo dialogar con nuestro artículo, ¿no? Porque nos da un resumen, le podemos ir preguntando qué es gentrificación, por ejemplo, qué significa, por ejemplo, gentrificación transnacional, le podemos ver, dame un ejemplo de por qué se han incrementado los precios, qué significa privatización del espacio, o sea, cada vez que vamos nosotros eh, leyendo un poquito más, pues le vamos haciendo más preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más gentrificadas en la Ciudad de México? O sea, muchas preguntas, ¿no? Y podemos irlo haciendo de manera interactiva. Y creo que eso facilita, pues justo la revisión del artículo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. Bueno, acá incluso les puede generar una línea del tiempo con base en el artículo. Y también hay otra herramienta que a mí se me hace interesante, que es incluso les puede generar un como diagramita, ¿no? Con base en el artículo, les genera, digamos, bueno, y acá pueden ir ustedes revisando pues toda la parte de lo del artículo, ¿no? Las fuentes y todo ese rollo. Bueno, aquí me interesa que ustedes lo consulten, le hagan preguntas a la IA y justo sepan exactamente de dónde está extrayendo esos pequeños extractos que les está dando de información, ¿no? Porque ahí, incluso cuando citen, pues van a saber que lo que están citando se encuentra en la página 24, en la página 25, eh, y no, o sea, y cuando lo citen, pues van a poder poner la página, ¿no?
de dónde lo extrajeron. Entonces, hasta ahí. Mira, acá después viene conversación de análisis en profundidad. Lo pueden, digamos, generar. También tienen la línea del tiempo. Tienen, por ejemplo, de este texto, pueden generar una guía de estudio automática y les genera como un resumen extenso de todo el artículo con esta parte de la guía de estudio. Pueden hacer lo que ya les dije, la línea del tiempo. Pueden hacer como si dos personas conversaran, ¿no? Para que pueden hacer un resumen incluso en audio del, del artículo, ¿no? Esto solamente está en inglés, pero digamos que incluso si ustedes quieren leen un artículo en español y quieren escuchar el resumen en inglés, pues está súper por si quieren practicar su inglés, ¿no? Incluso eso o sea, tiene usos pedagógicos, ¿no? Eh, bueno, entonces ya les mostré esto, ¿no? Pues vamos nosotros con esto. Bueno, a mí me interesaba la definición específica, disculpen, de la gentrificación transnacional, ¿no? Porque en específico nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? A esta problemática que es la gentrificación transnacional y ya sé que esta está en la página 1 del artículo, ¿no? Entonces, ¿les parece que nosotros regresemos aquí, ¿no? Y vamos a decir, ¿no? Ta, ta, ta. Entonces, tenemos que parafrasear esta idea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Porque recuerden que nuestro guión de nuestro podcast tiene que tener una introducción y ahí ustedes hagan de cuenta que se van a imaginar que están en una cabina, ¿no? Eh, de, de grabación y tienen que hacer que su podcast sea atractivo, que sea bonito, ¿no? Em, ¿Cómo empezarían presentándose a su público? Porque recuerden que aquí hablamos también en el podcast de audiencia, ¿no? Ya no estamos hablando, como antes en una radio, estamos hablando de que ustedes están hablando a sus audiencias de redes sociales y esas audiencias pues pueden escuchar el podcast en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. Y tiene que ser un lenguaje fresco, un lenguaje entendible, un lenguaje pues que ustedes logren conquistar a sus audiencias, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene una idea cómo ustedes se presentarían así de manera fresca, de manera, eh, hagan de cuenta como si estuvieran hablando con sus cuates, ¿no? Entonces, a ver, quién me da un ejemplo de ustedes cómo se presentarían en su podcast? ¿Nadie? ¡Oh! Yo la verdad no sé. Así, o sea, ¿han visto cómo incluso les hablan a sus fandoms? ¿A poco ustedes no escuchan, a algún youtuber o algo así que les ponen hasta nombrecitos a sus fandoms? No, maestro, la mera verdad, no. ¡Ah! ¿Cómo es No, yo posible? tampoco. Pues hay que ver a más youtubers. Pero ¿a poco no ven los reels de TikTok y sus redes sociales? ¿No tienen redes sociales? Sí tengo, maestra, pero no veo ese tipo de contenido. Bueno, pues no sé. O sea, ustedes le van a, a- a poner ahí a sus fandoms, le van a poner, no sé, vamos a hacerlo como muy académico, pero pueden em, llamarlo, le vamos a poner, el día de hoy, pues aquí le voy a poner, el día de hoy, queridos, vamos a ponerle un nombrecito, a ver, queridos fandom, ¿no? Queridos fandom, vamos a hablar en nuestro cafecito semanal sobre, sobre las protestas recientes que se han dado en nuestra
querida y hermosa ciudad. ¿No? Entonces aquí, el día de hoy, o aquí ustedes incluso le pueden poner, el día de hoy, queridos amigos, ¿no? Así para que no sea como, queridos amigos o queridos escuchas, ¿no? Queridos amigos, vamos a hablar o les traigo el chismecito semanal, ¿no? ¿No? Sobre las protestas recientes que se han dado en nuestra querida y hermosa ciudad, ¿no? Entonces, y ya pone, ¿no? Acá ponemos, eh, soy Michelle. ¿Cómo te gusta que te digan Michelle? Me gusta más Naomi. Ok. Soy Naomi, su reportera, su reportera, a ver, ¿cómo le pondremos? Su reportera su reportera citadina, no sé. Ahí tenemos que tener creatividad, ¿no? Su reportera citadina y confiable. Bueno, ya me gusta citadina, su reportera citadina. Y ustedes, si les gustan cambiar, le cambian, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar diciendo algunos datos, ¿no? Entonces tendríamos que buscar, por ejemplo, en internet, en este momento, protestas sobre gentrificación en Ciudad de México, ¿no? Porque vamos a reportar ciertas cuestiones desde los logos, desde cómo se llevaron a cabo, ¿no? Eh, acá, entonces, yo les diría, bueno, pues busquen en diversas fuentes. Aquí tenemos el Proceso, tenemos el Economista, tenemos el New York Times, ¿no? Extraigan algunos datos importantes, ¿no? Dice, tras protestas, la gentrificación mueve al centro del debate que implica para el país. ¿Y a quién viene, no? Aquí, cuestiones, por ejemplo, que pueden estar, gentrificación no es progreso, es despojo, ¿no? Gringos go home, ¿no? ¿Dónde están aquí, en qué zonas, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Acá lo que se están enfocando, pues, es justamente el aumento de los costos de vida de la vivienda, bueno, de los costos de la renta de las viviendas, ¿no? Y qué está pasando con las autoridades, ¿no? Entonces, yo les diría que empezaran a revisar, pues justamente estos artículos que están señalando qué es lo que pasó en en estas protestas, ¿no? Y cuáles son lo que se está discutiendo, ¿no? En esto, mira, estabilización de rentas, índice de precios, regulación, ¿no? Estas son algunas soluciones, ¿no? Que se están planteando, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo algunas cosas que pueden buscar, ¿no? Em, bueno, la forma en la que yo organizaría primero, pues preséntense, ¿no? Y después aquí, pues cuenten un poquito del contexto, ¿no? O sea, ¿por qué este fenómeno apareció? Entonces, aquí yo le pondría datos sobre las protestas recientes, ¿no? O sea, desde lo que dijeron, lo que esta parte gringos go home, ¿no? ¿En qué zonas está suscitando el problema? Porque la geografía nos dice que ubiquemos el problema en el tiempo y en el espacio, ¿no? Bueno, datos recientes, después que ustedes pudieran traducir esta cita, ¿no? En sus propias palabras. Yo no quiero, o sea, tal vez yo sí quiero la cita y quiero que me digan que esto, lo que ustedes plantearon, está en Navarrete y otros, ¿no? Aquí le voy a poner Navarrete y et al, que significa y otros, punto y coma, 2025, ¿no? O sea, que sí digan esta definición, pero no quiero que me la digan como la dijo Navarrete, ¿no? Quiero que me la pongan
en sus propias palabras. ¿Ustedes cómo le explicarían a su hermanito, a su hermanita, a su, bueno, a quien quieran, ¿no? Explicárselo de forma muy simple lo que es la gentrificación, ¿no? Entonces, esta partecita yo aspiro a que me la pongan en sus propias palabras, ¿no? Entonces, acá solamente sabemos que la sacamos de 2025, ¿no? Si la dicen tal cual, le tienen que poner la página, que es la página 1, pero, digamos, a mí me gustaría yo sé que la sacaron de Navarrete y otros, pero lo que a mí me gustaría es que ustedes la pusieran en sus propias palabras, ¿no? O sea, ese es, porque poner las cosas en mis propias palabras implica que yo ya leí el documento, lo entendí y ahora soy capaz de explicarlo, ¿no? Entonces acá, datos sobre las protestas recientes, definición de gentrificación en sus propias palabras, ¿no? Ahí está. Que me digan por qué puede ser un problema relevante para relaciones internacionales y, digamos, para todo el mundo, ¿no? Acá en desarrollo, lo que tienen que ponerme es por qué este problema es relevante para las relaciones internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible y, y cómo la geografía política y económica me ayuda a analizar este tipo de problemáticas. Eso es lo que yo quiero que me digan en su desarrollo, ¿no? Así es. Ah, bueno, sí, pero será interesante saber por qué están diciendo gringos go home, ¿no? O sea, ¿qué implica? Ya implica discriminación, implica también entender lo que se está dando, la problemática entre el norte global y el sur global, ¿no? Y la desigualdad que existe entre ese norte global y ese sur global, que eso ya está en el artículo, ¿no? Y también está en los artículos del periódico, ¿no? Y las conclusiones, aquí su conclusión es su reflexión, con qué se quedan de esta problemática, ¿no? O sea, fue útil el que hayan tenido las herramientas de la geografía, les facilitó el análisis, no les sirvió de nada, ¿no? Este, entonces aquí que me planteen su reflexión final. Pero recuerden, este textito tiene que estar bien escrito, pero en términos muy coloquiales, o sea, que ustedes, o sea, una vez que yo veamos el día martes cómo musicalizarlo, cómo ponerle efectos de sonido, todo lo que ustedes quieran, lo principal es que ustedes sean capaces de plasmarlo en un lenguaje entendible, ¿no? En un lenguaje que comunique, porque lo que ustedes quieren es comunicar una problemática de forma atractiva. Esa es la función de un podcast. Ahora, ¿por qué un podcast? Van a decir, profesora, pero ¿por qué pone un podcast para evaluarnos, no? Eh, el hecho de que ustedes pueden realizar un podcast sobre una temática, en este caso que puede ser la gentrificación o puede ser cualquier otra cosa, implica muchas cosas. Implica que ustedes hicieron un proceso de investigación, porque yo ya les dije, en este momento, pues al menos yo, para hacer ese podcast, necesitaría haber leído estos artículos, ¿no? Que me están diciendo dónde pasó el problema, por qué está pasando, cuáles son los principales elementos que tengo que analizar. Y ahí ya estoy poniendo en juego mis conceptos de localización, evolución, causalidad, relación, ¿no? Y generalización. Entonces, ya implica que ya primero aprendí esos conceptos. Voy en este momento a regresar, ¿no? Aprendí esos conceptos y los traje a mi análisis, ¿no? Ya dije, mira, esto de la geografía me parece que sí sirve. Y puedo ahora aplicarlo a mi análisis. Después tuve que investigar del problema, documentarme, analizarlo, pensarlo, escribirlo de forma coloquial,
¿no? O sea, digo, a mí no me importa que me citen así tal cual lo que dicen las personas, me importa que lo hayan pasado por aquí por la cabecita y después me lo regresen, pero en sus propias palabras. Y al final me digan si la geografía sirve o no sirve para las relaciones internacionales. Entonces, esa es la tarea completa del podcast que ustedes van a elaborar. Ahorita estamos en el pasito de hacer ese guión, ponerlo en el documento, ¿no? Si ustedes lo terminan, bueno, digamos de aquí al martes, me lo pueden mandar. Y claro que yo con mucho gusto lo reviso. El documento de texto me lo pueden mandar por correo y pues ya lo vamos revisando y lo grabamos el día miércoles, ¿vale? Para que ustedes ya tengan perfectamente listo su podcast para subirlo el día jueves. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Entonces, digamos que tienen mucha tarea de aquí al martes. Hola, hola. Ya no los escucho, se me desconectaron. Sí es bastantita la tarea, esa la labor de aquí al martes, pero pues, esperemos que sí. Vale, chicos. Entonces, les subo los lineamientos del podcast, la rúbrica para que la revisen y le echen un ojito. Básicamente es lo que ahorita les estoy explicando. Una parte de los cursos de regularización y recuperación es que ustedes aprendan a hacer uso de estas aplicaciones, ¿no? Con la guía de, pues obviamente, de sus profesores, en este caso yo. Entonces, por eso los estoy un poquito obligando, ¿no? A que sí hagan uso de, pues, estas aplicaciones, ¿no? Porque no solamente les va a servir para este curso, sino para otros cursos, ¿no? Entonces, em, y justo esta tarea es la que tienen que aprender a estar haciendo cuando hagan sus tareas, ¿no? Entonces, a veces yo sé que se complica, ¿no? Yo sé que ustedes no solamente estudian, sino también algunos trabajan, ¿no? Y eso a veces se dificulta mucho con la organización del tiempo. Entonces, bueno, cualquier cosa, pues ahí me dicen y lo vemos. Me pueden mandar sus dudas, sus preguntas, incluso el borrador de su podcast, que ahorita sería un documento de texto, por correo y lo revisamos, ¿vale? Sí, profe. Sí, más así está. Vale, entonces yo les subo esta grabación. No sé si ya revisaron la de ayer, pero ya está en red. Me pongo a trabajar en un ratito más para, digamos, subírselas a plataforma, a mi canal de YouTube, para que ustedes la revisen y también se las conecto en el Classroom para que la puedan consultar y trabajar, ¿no? Yo les pediría que trabajaran pues mañana en su mapa mental y yo creo que con el mapa mental va a ser mucho más fácil que ustedes puedan elegir cuáles son los elementos esenciales que van a después a pasar a su podcast, ¿no? Porque básicamente los primeros dos módulos pues nos dan todos los elementos de la geografía que utilizamos en relaciones internacionales y después ya los otros dos módulos pues nada más nos da como más información en términos contextuales, pero como esas herramientas, o sea, ese kit de herramientas de la geografía que nos van a prestar a a las relaciones internacionales, pues nos los dan en los primeros dos módulos, ¿vale? Este, ¿Tienen alguna otra duda, pregunta el día de hoy? Creo que no. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, este, em, ya en nuestro horario normal de 3 a 5. Y bueno, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Y pues vamos bien, vamos bastante bien en ustedes dos. Isabel también ya entregó su tarea el día de ayer, entonces también
Vamos bien, hasta el momento vamos bien 6 estudiantes, ¿no? Tengo unos que se me han atrasado, que son 3, pero me anima porque la mayoría pues están trabajando. ¿Sale? Pues cuídense mucho, les mando muchos abrazos y estamos en comunicación. Cualquier cosa me contactan por correo electrónico. ¿Va? Vale, gracias, Sí, pues profe. esto Excelente día, cuídense mucho.